Bienvenidos a un nuevo episodio de No es Terapia, un espacio donde procuramos conversar sobre temas relacionados a la salud mental para fomentar el bienestar en nuestras vidas, sabiendo que evidentemente este no es un espacio terapéutico, pero sí la información nos puede dar luz, nos puede ayudar y puede ser una herramienta que utilicemos a nuestro favor. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy valioso, muy importante y que definitivamente nos acerca a tener relaciones más humanas, más, digamos, de calidad, y porque al final del día somos seres sociales y necesitamos saber relacionarnos, y la parte fundamental para lograr tener relaciones asertivas es justo el tema que vamos a conversar en el día de hoy, que es sobre la comunicación, porque muchas veces, probablemente a todos nos ha pasado en algún momento, que no necesariamente es lo que decimos, sino cómo lo decimos, o al revés, no necesariamente es lo que me dijeron, sino cómo me lo dijeron, que va a tener un impacto directo sobre cómo yo procese esta información o sobre cómo podamos fluir en medio de un diálogo. Y para eso me acompaña una persona, una colega muy especial, muy valiosa, que trabaja en un sector muy importante de lo que es la psicología, específicamente en cuanto al desarrollo de los niños, que evidentemente va a tener un impacto directo sobre la familia. Y su nombre es Miriam Núñez. Miriam, bienvenida. Gracias, María. Yo creo que para todo el que nos está viendo o escuchando, sabe que hay una relación muy bonita entre tú y yo. Totalmente. Profesional y personal, de ambas vías. Así es, yo estoy feliz de que estés aquí. Sabes que como persona y como profesional te respeto, te valoro mucho y sobre todo, bueno, en el tema que nos ocupa de la parte laboral, respeto mucho cómo llevas y cómo ejerces tu trabajo desde la parte de la evaluación del neurodesarrollo y ese acompañamiento a la familia. O sea que yo respeto mucho esa área de la psicología, creo que es muy hermoso y muy valioso, pero al mismo tiempo muy retador. Sí, y desde tu parte, pues evidentemente la comunicación juega un rol fundamental. Más adelante vamos a desarrollar y a desglosar todo eso. Aquí en No es Terapia arrancamos siempre con un chiste para romper el hielo, para inculcar el humor, la chispa, y luego entramos en materia, nos ponemos en temas más serios. Ok, entonces, ¿qué le dijo un pollito a otro pollito? ¿Un pollito a otro pollito? Mierda, María. Ni pío. No. Déjame, te puedo contrarrestar, porque un pacientito me lo hizo justo ayer. ¿En serio? Chiste. Justo ayer me lo hizo. Y claro, me dio muchísima risa. ¿Cuál es el único pez que te da tranquilidad y seguridad? El único pez. El pestillo. O sea que yo tengo para darte la revancha también. Ay, buenísimo. Ay. Me encanta. Para que tú veas que el humor, los niños, excelente. Es así. No, pero el humor siempre es bueno para romper el hielo y para acercarnos. Bien, entonces Miriam, desde tu área, cuando hablamos de evaluación, un proceso de evaluación, evidentemente eso va a implicar un proceso de entrega de un informe, dar mucha información a la familia. Desde tu práctica, ¿cuál entiendes que es el valor o la importancia de poder tener una comunicación apropiada? Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Honestamente, María, te pudiera decir que yo creo que en la comunicación está el pilar fundamental del éxito del proceso de evaluación con una familia. En el caso de, si lo queremos ver desde el ámbito profesional. Uh-huh. Pero definitivamente, cuando tú piensas en general, en todo lo que puede ser provechoso en tu día a día, comunicarte de manera asertiva va a ser como el punto clave de que las cosas tú las puedas lograr. Y si no fueron logradas de acuerdo a tus expectativas, pues tú puedas recibir y asumir ese fracaso, ¿verdad? O ese no logro de una manera mucho más receptiva y estar mucho más preparado para una próxima oportunidad. Yo creo que te evita traumas, situaciones difíciles, te da entendimiento, claridad y definitivamente en ambas vías, tanto el que emite el mensaje como el que recibe el mensaje,
puede estar en una postura mucho más cómoda, respetuosa y favorable cuando la comunicación que se da cumple, ¿verdad?, con todos los criterios que hemos ido mencionando. Yo creo que desde las palabras sabias, sin entrar mucho en tecnicismo, en palabras que van a ser de dominio más profesional que llana, mantener y conservar como el respeto a la persona que tú tienes enfrente, puede ser en ese caso el niño, como puede ser la familia, y asimismo como tomar en cuenta esa empatía al momento de transmitir. Vamos a decir que también conocer el lenguaje no verbal de la persona que tienes enfrente son como esos puntos claves. Yo creo que son como tips de la comunicación que no pueden faltar, que definitivamente uno va mejorando o aclarando con el tiempo, porque definitivamente no es lo mismo la práctica de hace tal vez 5 años a la práctica que tenemos hoy en día. Pero yo creo que ese arte de tú no dejar toda la información para un momento preciso, sino en mi caso que hago un proceso de evaluación, de ir acompañando a los padres a que vayan descubriendo conmigo. No es lo mismo, a veces todo el mundo, la pregunta que me hace cuando se entera de lo que yo trabajo, ¿cómo tú puedes darle un diagnóstico a unos padres de algo que va a tener su hijo durante toda la vida? Esa es como una gran cuestionante. Claro. Y yo digo, cada vez que me lo preguntan, las personas tienen un lenguaje no verbal de que eso es algo, o sea, de que tú estás diciendo algo malo, o sea, tú expresas una sentencia de vida y desde ahí ya yo puedo comenzar a percibir que lo que tú me estás cuestionando, tú lo ves como algo negativo. Sin embargo, yo creo que algo que me caracteriza mucho, tal vez las familias que les ha tocado conmigo lo pudieran decir más que yo, es ver este proceso, primero como un proceso. O sea, no hay un día donde yo te voy a dar una sentencia de vida. Regularmente yo voy acompañando a la familia a que vayamos conversando, descubriendo poco a poco características o peculiaridades, formas de ser de su hijo o hija, que al final me llevan a algo positivo, que es ayudarlo. Claro. O sea, yo creo que cuando cambiamos la mentalidad también, estamos preparados en que lo que queremos perseguir es algo positivo. Yo no quiero perseguir dar un diagnóstico, jamás. O sea, ese no es mi objetivo con una familia. Sí. Yo quiero perseguir conocer y entender a tu hijo para ayudarlo. Sí. Entonces, incluso mi propia actitud, mi lenguaje no verbal, mi mirada, el tono de mi voz, la compasión con la que yo voy a transmitir, van desde ese enfoque, de que yo ando persiguiendo contigo que tu hijo puede estar mejor. Claro. Y siempre, algo que creo que lo tengo como ley de vida, toda información que pueda comprometer el bienestar y la tranquilidad de alguien, siempre tiene que ir acompañada de qué puedo hacer, o sea, de un pronóstico, de cuáles son mis expectativas, en ese momento qué oportunidad tengo para que eso pueda ser diferente. Claro. Y definitivamente yo creo que ese manejarme dentro de ese esquema ha sido tal vez lo positivo de acompañar durante muchos años familias que, ya yo digo como a modo interno entre las colegas, nadie viene a la consulta de desarrollo feliz porque quiere demostrarle a un evaluador que su hijo está óptimo en todas las áreas evaluadas. O sea, claro, siempre hay desde el primer día como nosotros llamamos como ligera ansiedad, preocupación, en cualquiera de las partes, de que esto salga bien y de que no salgamos de aquí con una información que lacere los lazos familiares. Claro. Y yo creo que desde que tú sabes que lo que recibes en tu consulta necesita empatía, comprensión, no ser juzgado, darle tiempo a la familia de que procese. Al mismo tiempo, a veces la sesión se vuelve como un hablar de habilidades que el niño no ha desarrollado. Tú preocuparte por rescatar las cosas positivas, siempre como enmarcar esas oportunidades en cosas que a veces no se ven o a veces papá y mamá no tienen la habilidad de verlo, pero que están ahí. Sí. Y yo digo, me ha tocado, hay niños que de verdad pueden ser un caso muy comprometido y a veces se ponen a jugar en el consultorio y yo tengo que utilizar mis habilidades terapéuticas para decir, pero mira, le gusta la pelota. O sea, yo he visto niños, María, que papá y mamá me lo llevan vestido de azul, estamos en temporada de pelota y yo le digo, no puede negar que es mi paciente porque él liceísta igual que yo. O sea, siempre tener como esa jocosidad de que mi objetivo es que mamá y papá estén tranquilos. Tal vez no van a estar felices, pero van a estar tranquilos. Claro. Y con el tiempo y ir desarrollando, ¿verdad?, ese acompañamiento que brindamos a la familia, pues siempre va a ir con información tanto verbal como no verbal, con ese pasado de mano, con esa mirada de yo también estoy contigo y esa capacidad que desarrolla el terapeuta de ir viendo el lenguaje no verbal de mamá y papá. Sí. Que creo que para mí eso es fundamental. Fundamental, claro. O sea, de tú ver y decir,
ya, puedo hablar de la realidad de lo que hay aquí, o definitivamente necesito seguir demostrándoles que también veo cosas positivas en su hijo. Claro. Y tú te das cuenta cuando están relajados. Por ahí anda toda una teoría de que fíjate las pupilas dilatadas. O sea, hay sí. muchas cosas que uno tiene, yo digo hasta la postura corporal. O sea, Sí. una sesión que empieza así. Cruzado de O sea, brazos, sí, claro. Cónchale, Ya te dice algo. hasta que yo no veo que comenzamos así, pero tenemos media hora y entre un comentario, una pregunta, ¿y cómo les fue en Semana Santa? ¿Y a dónde van a ir? Yo fui hace unos días a ese mismo lugar. Como ese humanizar el proceso también te ayuda a que esta postura va soltando. Y Claro. da mucha risa porque tú ves que empezamos aquí arriba y van como Va bajando. hasta poniéndose más cómodo en el asiento. Sí. Y ya eso te va diciendo que es el momento de tú seguir desarrollando el tema o lo que sea que estamos comunicando. Sí. Pero definitivamente es la clave. Claro, y yo creo que hace rescatar, o sea, como que en todo eso que vas mencionando, consciente o inconscientemente, no lo sé, pero pudiste mencionar cualidades de lo que es una comunicación asertiva, Asertiva, sí. que tiene que ver con ese contacto visual, ese contacto en cuanto al lenguaje no verbal que podemos mantener, el tener que observar a la otra persona, que forma parte de lo que es una buena comunicación, poder escuchar a la otra persona para ver Sí. por dónde va el discurso, qué le preocupa, qué le inquieta, el tener cuidado con las palabras que utilizamos y hablar siempre desde el respeto y desde la empatía. Creo que son aspectos fundamentales para lograr una buena comunicación, una comunicación asertiva. Totalmente. Porque al final, que es algo que yo hablo con mis pacientes de conductas adictivas, cuando hablamos de habilidades sociales y específicamente lo que tiene que ver con la comunicación, siempre les digo, ¿cuál es el fin de la comunicación? Poder transmitir una idea, poder transmitir un pensamiento, un sentimiento y tener claridad de cuál es mi objetivo al momento de yo comunicarme, que es lo que tú describías, porque obviamente desde la parte terapéutica uno tiene una idea muy organizada y muy clara de cuál es el objetivo, Sí. de acompañar, de cuidar, de validar, de ayudar. O sea, tenemos muy claro de la parte profesional cuál es nuestro objetivo al conversar con otras personas, a las personas que acompañamos. Pero en la parte social no necesariamente tenemos tanta claridad. Claro. Entonces, ahí viene el gran reto de la comunicación asertiva ya en términos sociales, en términos personales, que, como te decía, es algo que tenemos que trabajar mucho, porque yo creo que a ninguno nos enseñan a comunicarnos de manera apropiada, que entonces con la otra población que yo trabajo, con los niños, Sí. es algo que yo procuro intencionalmente ir enseñándole y dándole herramientas a los padres para que también puedan enseñarle a sus hijos a cómo comunicarse de una manera apropiada. Entonces, cuando yo tengo claridad de cuál es mi objetivo al momento de yo comunicarme, entonces puedo utilizar los recursos apropiados. Totalmente. Pero ¿qué pasa en la parte social? Que muchas veces entra la lucha de poder, el querer tener la razón, el normalizar lo que es un conflicto, y eso es parte de los obstáculos para yo lograr una comunicación adecuada. Y creo que cuando no logramos tener esa comunicación adecuada, pues definitivamente se afecta la relación y se afecta nuestro bienestar. Entonces, poner el foco de que el yo aprender a tener una comunicación asertiva, el yo hablar desde el respeto, no me va a hacer menos, sino que me va a dar la oportunidad de yo poder tener mayor bienestar en mi vida. Porque muchas veces, cuando tú le dices, ok, valida lo que el otro está diciendo, escucha de manera activa, utiliza un lenguaje apropiado, hay una negación y, Claro. hay un debate, porque entonces van a decir que yo soy un Flojo. yo soy Sí. flojo y quizá como en un término más coloquial, muy dominicano, yo soy un pendejo, no, entonces Sí. yo tengo que hablar no, espérate, que hablar más fuerte no te hace tener la razón, que hablar por encima del otro no te va a hacer como que tú ganes el conflicto o ganes la situación. En medio de una relación, y tenemos las comunicaciones del día a día, pero creo que la que más nos cuesta son las comunicaciones en medio de un conflicto. El objetivo es poder clarificar. Entonces, si tu objetivo es tú tener la razón, es tú aumentar el conflicto, pues dale para allá. Exacto, No pienses en asertividad, no pienses en nada de eso, dale para allá. Pero si tu objetivo es poder tener bienestar en tu vida, cuidar la relación, poder aclarar las situaciones, pues entonces definitivamente tenemos que aprender Es correcto. a ser más intencionales. Ahorita yo te mencionaba, desde la parte profesional, relativamente, ¿verdad? Entre comillas, es más fácil para nosotras organizar lo que es una buena comunicación. Sí. Pero del 1 al 10, ¿qué tanto ha cambiado la calidad de tu comunicación desde que tú empezaste hasta el día de hoy? Y qué tanto tú le integras a tu día a día. Claro. Porque al final, Sí, claro. yo digo, es verdad, tú pasas la puerta del consultorio y te conviertes en un terapeuta. Pero en tu ejercicio cotidiano, ya esto debe de ser un estilo de vida. Claro. Y entre tus relaciones sociales, entre tus amigos, incluso con tu familia,
es donde mayor oportunidad tú tienes de estar en desacuerdo, de querer defender una postura, y ahí es como que se evalúa y se mide que realmente tú tengas una capacidad de comunicación asertiva. Exacto. Mira, te puedo decir, definitivamente en mi caso personal ha ayudado mi trabajo. O sea, ha ayudado yo tener que todos los días estar expuesta por largas horas a practicar que mi comunicación sea asertiva. Y eso ha hecho que yo tenga que adoptarlo como parte de mi, no sé, como de mi forma de ser. Ajá, exacto. Ajá. Pero definitivamente, como tú dices, siempre con el ejercicio muy claro de no estoy buscando tener la razón, sino transmitir el mensaje. Que muchas veces va a terminar siendo, mis amigos lo saben, que yo quiera defender mi postura. Claro. Pero dependiendo de la forma como yo lo haga, esa conversación puede terminar en que definitivamente sí, lo logré, demostrar que yo tenía la razón. O aún no lográndola en ese momento, hay veces que la conversación y el contenido se pierde por tú no tener las estrategias adecuadas. Eso se da mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Sí. Las relaciones de pareja, por la cercanía que tú tienes con esa otra persona, se da el conflicto, porque siempre tenemos que decidir qué vamos a comer, qué vamos a desayunar, qué vamos a comprar. Compro esta marca de jugo, esta marca de leche, no, vamos para el súper o mejor vamos al restaurante. Siempre hay dos personas con una mentalidad y una experiencia de vida totalmente diferente tratando de buscar un punto en común. Y creo que nadie es la excepción a eso. Sin embargo, saber ejercer eso, leer la otra persona, saber si dar el turno, respetar, escuchar, que creo que es algo que nos cuesta mucho a las personas. A veces yo sé todo lo que le tengo que decir y le digo, dime. Claro. Entonces, después que yo permito ese espacio, como de sacar todo ese pensamiento que está contenido, ¿verdad? Entonces, tú me dejas explicarte, incluso hacerle la salvedad, te escuché, ahora quiero ser escuchada. Claro. Y eso es algo que te puedo decir, mi experiencia personal, mi relación de pareja, yo tenía que hacer, yo decía, esto es terapéutico, tengo que decirle, escúchame, y ahora te voy a escuchar yo. Pero ya llega un momento donde eso es un hábito. O sea, nuestra relación de pareja va a fluir así, porque esos han sido los límites que han estado establecidos desde el principio. Igual pasa con las amistades. Yo puedo perfectamente tener una relación informal de amistad, ¿verdad? Donde no tenemos que hablarnos a nivel profesional, pero cuando hay una diferencia, tú sabes buscar el momento. Claro. Tú sabes, o sea, por lo que estamos pasando como amigas, necesita una pausa, necesita que yo le dé un espacio en blanco, que se distraiga con otra cosa, con el trabajo, con algo en su casa, y luego retomar la conversación. Porque no todos los momentos tampoco son propicios. Son lo apropiado. Para todos Y eso los es temas. parte de tener una buena comunicación. El tú puedes identificar, mira, ahora mismo, si yo hablo va a ser peor, déjame parar, porque yo no estoy lista, o porque la otra persona no está lista. Sí, reconocer eso, yo creo que es una de las primeras habilidades. Y entender que cuando haces eso, no estás haciendo menos. Estás siendo más inteligente. Exactamente. Estás aprendiendo a buscar el momento apropiado. Y yo, algo que utilizo mucho con los padres, cuando llegan dentro de los procesos de crianza, como que corrigen alzando la voz, gritando, yo le digo, el poder no se demuestra por el volumen de tu voz. Se demuestra porque con una o dos tú logres que el otro ceda o que el otro haga. Y claro, no es que queremos tener niños en un yugo, no me malinterpreten. No. Pero yo le digo, no, tú eres mamá, sobre todo a las madres, ¿verdad? Tú eres mamá, tú eres papá. Tú no eres mejor madre o padre porque tú le grites para que logre algo. Tú eres mejor mamá o papá porque tú tengas la capacidad, en casa y en cualquier lugar, de ponerte a nivel de tu hijo y explicarle, mi amor, vamos a ir a comer helado, luego de, está bien, y que bajo ese tono y esa forma asertiva tu hijo entienda y sea capaz de esperar. Entonces, ahí es que tenemos que llegar. Y es una gran ganancia el tú poder ser autoridad, porque sí, los niños necesitan esa figura de autoridad, es una necesidad, no es, y como tú dices, o sea, desde una línea obviamente respetuosa, pero los niños necesitan esa figura de autoridad. Y tú poder ejercer tu rol de ser esa figura, manteniendo la calma, manteniendo la cordura, con un lenguaje puntual, pausado, específico, es un gran reto, pero creo que definitivamente es una gran ganancia y al mismo tiempo le estamos modelando a nuestros hijos cómo eso hacerlo. Es lo importante. Porque también, y ya como que tocando un poquito ahí ese tema de crianza, nuestros hijos van a aprender más de lo que observan que de lo que escuchan. Entonces, si yo no tengo la capacidad de autorregularme y acompañar desde un punto de calma, relativamente como se pueda, porque yo sé que en los momentos de rabieta y en la mañana, o sea, y hay momentos, es muy retador. Hay momentos. Pero si yo no lo logro, mi hijo tampoco lo va a lograr porque no lo ha aprendido de nadie. Entonces, esa parte de mantener esa comunicación asertiva desde la crianza creo que es fundamental. Tú mencionabas también
el poder elegir el momento apropiado, el saber distinguir si es el momento tanto para mí como para la otra persona. Y yo creo que definitivamente es un aspecto importante. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para continuar fluyendo. Algo que yo tenía que hacer al inicio. Mira, lo que pasa es que tú sabes que uno es psicólogo, uno no... No, y la emoción. Y la emoción, el chiste, todo, el querer empezar. Sí. Se me olvidó una parte importante. Entonces voy a invitar en este momento a todos los que nos escuchan a suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Spotify, a activar las notificaciones y a compartir esta información tan valiosa e importante que estamos teniendo en el día de hoy junto con Miriam para nutrirnos en torno a lo que es el valor de la comunicación, la importancia de poder tener una comunicación asertiva con miras a tener mayor bienestar, orden y armonía en nuestras vidas. Que si conocen de alguien que pueda necesitar esta información, compártanlo, suscríbanse, activen las notificaciones y denle like. Ese era el otro recordatorio. Entonces, nada, cerramos el paréntesis ahí comercial para continuar con nuestro tema. Entonces, sí, el poder distinguir los momentos es parte de la comunicación y poder leer a la otra persona para ir identificando si está listo o no. Tú hablabas del saber escuchar y ese saber escuchar implica muchas cosas desde mi punto de vista, porque hoy en día, sobre todo, donde vamos tan rápido, tantos estímulos y tendemos a ser un poquito impulsivos y sobre todo en medio de un conflicto, hablando de manera específica con el conflicto, es muy importante saber parar. Y eso no siempre es fácil y algo también que siempre trabajamos desde la parte terapéutica es aprender a escuchar asertivamente, que es parte de la comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir escuchar asertivamente? El yo poder poner en pausa mi diálogo interno conmigo mismo, porque todos esos pensamientos, y poder escuchar realmente lo que la otra persona me está diciendo. Porque muy probablemente, y hablo por mí, por mi experiencia, cuando estamos en medio de una discusión, mi cabeza inmediatamente lo que está buscando es un argumento para debatir, para responder, para justificarme, para ver cómo yo tengo la razón. Y ahí es importante parar ese mecanismo, porque muchas veces es un mecanismo de defensa que se nos activa y que queremos, por lo mismo de la creencia que podemos tener de tener la razón, de ganar y tal, pararlo para poder literalmente escuchar a la otra persona. Algo que yo he tenido que aprender a hacer es parafrasear en mi cabeza lo que la otra persona está diciendo y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Porque si yo dejo mi cabeza, lo que va a buscar es idea para yo discutir, para yo defender, para yo tener la razón. Entonces, parar para poder escuchar asertivamente a la otra persona es un aspecto fundamental. Y algo que yo he tenido que aprender a nivel personal, pero a nivel profesional también, porque para mí, no sé si te ha pasado, pero yo he tenido casos donde no siempre la comunicación a nivel terapéutico ha sido de la manera que me hubiera gustado, en el sentido de que la otra persona no necesariamente lo recibe de la manera que yo lo tenía. Algo que yo digo relajando, pero que es en serio. Yo quisiera como que los papás, en caso de los padres, pero también los adultos que acompaño, pudieran ver desde dentro de uno, de que es con tanto amor, es con tanto respeto, es por el bienestar de la familia, por el bienestar de la persona, que uno está diciendo las cosas. Porque muchas veces nos vamos a equivocar en la forma en la que comunicamos, o muchas veces no vamos a lograr identificar cómo la otra persona necesita escuchar esto que le tengo que decir. Y vienen los errores, y vienen entonces las heridas en la otra persona, y el rechazo y demás. Y duele mucho. O sea, desde el rol del terapeuta, duele mucho cuando la otra persona no logra comprender desde dónde uno está compartiendo una información, porque obviamente es delicado. Entonces, desde tu rol, que te toca muchas veces manejar información muy delicada, términos muy técnicos de repente, o en el caso de que la evaluación concluya en un diagnóstico, tener que comunicar información tan delicada es un gran reto. Sí, yo creo que el ejemplo que tú decías ahorita, María, de que a veces cuando uno está en medio de un debate, una discusión, ¿verdad? A veces escuchar se hace muy difícil. Yo creo que ahí yo resaltaría como dos grandes momentos. Primero tenemos que identificar si ya tenemos la capacidad de escuchar de manera asertiva, porque a veces confundimos el hacer silencio para que la otra persona hable con que estamos escuchando, y no necesariamente estamos escuchando. A veces tú estás en silencio, pero en tu cabeza tú estás construyendo el discurso de cómo tú le vas a devolver de allá para acá, y realmente eso no va a ser asertivo, porque cada uno está muy enfrascado en su punto de defender una idea, no de comunicar cuál es su punto de vista de las cosas, que son dos aspectos diferentes. Y creo que a veces es más inteligente tú postergar la conversación, como yo decía ahorita,
a veces y me ha pasado en sesión, o sea, no voy a decir que todos mis casos han sido de éxito, porque humanamente somos profesionales, somos seres humanos, no máquinas haciendo trabajo. Y hemos ido aprendiendo. Claro, y hemos moldeado y adaptado formas nuevas, pero definitivamente yo he tenido sesiones donde vamos a la entrega de los resultados, vamos por el 50% de la información que yo tengo intención de transmitir y yo me voy dando cuenta que esa persona ya no está escuchando mi discurso. Uno se da cuenta por varias cosas, como decía ahorita, el lenguaje no verbal, esas interrupciones constantes donde hay ideas que refutan lo que tú estás tratando de expresar y definitivamente el mensaje está claro, esa persona no está lista para seguir escuchando. Y todo esto de la comunicación viene desde una teoría muy neurobiológica, de que nosotros sabemos que hay áreas de nuestro cerebro que se van a bloquear. O sea, en lenguaje coloquial se van a bloquear y no van a estar procesando la información a pesar de que tú estés oyendo. Sí, no hay receptividad. Claro. Entonces, definitivamente esa no es la intención de una sesión terapéutica donde tú estás revelando un diagnóstico, donde tú estás entregando un resultado. Ni siquiera la intención de una sesión donde tú le quieres transmitir a la familia que hay criterios suficientes para tú pasar una evaluación del desarrollo, que pudiera ser como el paso más fácil de lo que yo hago en mi trabajo. Pero definitivamente, si el momento no está dado, no hago nada con decirlo porque no estoy transmitiendo. Y la intención es movilizar hacia lo positivo. Me ha tocado, recuerdo un caso no hace mucho tiempo, hace meses, que en medio de la sesión yo tuve que coger mi informe y decir a los papás, bueno, la intención original del día de hoy era yo explicarle la primera parte de los resultados, uno asumir como esas habilidades terapéuticas. Sí me gustaría que ustedes hasta aquí vayan procesando la información que hemos ido hablando. Definitivamente van a surgir preguntas, como darle ese espacio a que ustedes tienen el derecho de cuestionar. Anoten las preguntas, háblenlo como pareja y nos vamos a volver a ver en 2 días. Y la intención en 2 días es yo responder esas preguntas y seguir hablando sobre esto. Y brindar la oportunidad de que ellos lo vayan procesando. Claro, de que vayan procesando. Así como hay otras familias que uno comienza con el discurso muy elaborado y te interrumpen a mitad, pero dime lo que tienes. ¿Cuál fue el diagnóstico? Exacto. Y hay que entender que son estilos diferentes. Totalmente. Para mí es salir de mi zona de confort, porque yo tengo un protocolo donde yo te voy explicando, primero porque ustedes vinieron, cosas que yo percibí del proceso, todo esto positivo no me lo dijeron y lo descubrí, como para ir envolviéndonos en ese marco de que no todo es negativo, no todo es como ustedes pudieran sentirse frágiles a este proceso, pero quieren ir al punto, o sea, no quieren todos esos detalles que para mí son importantes. Sin embargo, hasta en ese momento yo tengo que buscar una estrategia de, ¿estás listo para lo que te voy a decir? Porque tu parte racional quiere cuestionarme cuál fue el resultado, pero no necesariamente estoy viendo unos papás listos para recibir esta información. Y definitivamente, siempre sostengo, después de que tú das la información esperada, el sí, el no, el puede ser, este fue el diagnóstico, lo que fuera que esté en cuestión en ese momento, a partir de ahí no toda la información se queda, porque hay algo que es como esa etiqueta, ese nombre, ese punto frágil de lo dicho, que se queda como redundando en tu cabeza. Y que bloquea, como tú mencionabas ahorita, partes del cerebro que te permitan procesar y recibir realmente esta información. Y pasa, o sea, en la consulta me pasa que yo puedo entregar unos resultados y al otro día la mamá me manda un correo. Yo sé que usted me lo dijo, pero ¿cuáles fueron las recomendaciones? Y yo, pero... Lo hablamos. Lo hablamos, exacto. Y le dije el nombre y dónde iba a ser la sesión terapéutica, pero ahí tú confirmas, después de en este caso el diagnóstico, ¿verdad? O la conclusión, hay muchas otras cosas que se van. Entonces tú tienes que procurar que la información más importante quede o sea dicha justo en el momento donde esa otra persona está disponible para recibir y procesar la información. No porque esté haciendo silencio. Igual como otra cosa que yo siempre recomiendo, María, el espacio para los padres a hacer preguntas. Hay preguntas que necesitan hacerse en el momento. No sé de dónde vino el cliché de las preguntas al final, pero yo suelo como romper mucho con eso porque el otro tiene que poder expresarse y tiene que entender que esto no es un monólogo y no puedo permitir que la idea se escape. O sea, claro, a veces es incómodo tú estar explicando algo y pregunta, pero sí hay familias que si tienen ese estilo de ser muy de preguntar, yo en mi sesión le pongo una libreta y un lapicero y le digo, si surgen preguntas, me la pueden hacer. Si son muchas preguntas, anótenla en el momento, porque la idea no es yo venir aquí a dar un discurso, la idea es yo poder responder tus dudas. Y tal vez lo que yo tengo pensado transmitir no es lo que tú necesitabas escuchar. Entonces, creo que en ese arte de tú reconocer la otra persona, la familia que es, lo que busca, en el momento que está listo, a veces
eso creo que puede ser lo más complejo. Tú tienes una familia donde mamá y papá tienen un estilo diferente. Y todo evaluador del desarrollo, y creo que nos pasa a todos los terapeutas, me imagino que también es tu caso, hay que tener un arte en tu saber demostrarle a la familia que tú eres capaz de ir al piso a jugar con su hijo y conectar, o sea, de esa sencillez, pero luego cuando subes al escritorio, tú tienes que tener la madurez y la firmeza de expresarle de manera correcta. Claro. O sea, a veces se nos da muy bien una de las dos. Y yo creo que ese es uno de los criterios para tú saber, ¿puedo estar en este trabajo haciendo evaluación del desarrollo o no? Porque a veces te ven muy rígidos, muy adultos, muy firmes, y dicen, no, pero es que el niño no le va a responder porque no hace clic. O sea, lo ve como muy adulto. Pero papá y mamá sí necesitan como esa, que tú le inyectes experiencia, como que tú le denotes seguridad en tus palabras, Totalmente. que tú le digas que tú sabes que lo se que vea, estamos que indagando. se nota que tú manejas el tema y que claro, y tienes que hay un esa cierto capacidad. nivel Ajá. en torno a lo que a ellos les preocupa. No, es mi primera vez evaluando y estoy feliz que por esto lo voy a hacer con ustedes. Qué bueno que vas a tener una primera vez, pero mi hijo no quiero que sea el conejillo de India. Claro. O sea, esa es como la postura de una familia. Pero al mismo tiempo, inyectarle esa seguridad, esa firmeza de tú tener, somos iguales, papá, mamá y yo, ¿verdad? Tenemos como un mismo nivel de conversación, pero al mismo tiempo decirle, ok, ahora denme un chance para yo jugar con tu hijo. Y que ellos vean que tú transformas tu práctica, tu contacto, porque yo estoy así porque tú me invitaste, pero yo suelo trabajar en tenis, en pijama, y es verdad, yo estoy muy correcta hablando contigo, pero lo más importante es que mamá y papá puedan observar que tú conectas con su hijo. Sí, y esa conexión también viene dada por la comunicación. A veces los niños no hablan, pero aunque no hablen, tú tienes que poder entender lo que te quieren transmitir. Claro. Pero mira, mamá, está feliz, ¿qué juguete le gusta? Es verdad, usted lo conoce, le encantan los carritos porque mira, su carita cambió. Y saber ver expresiones faciales, miradas, un ceño fruncido, comentarios, sonrisas, todo eso también comunica. Y al final eso tiene que quedar muy delimitado, en que tiene que quedar con un sabor de comodidad, bienestar, porque si no el trabajo no está hecho. Totalmente. Y como te digo, eso es lo que yo puedo tomar en cuenta en el ámbito profesional, pero definitivamente en mi práctica personal, yo he tenido conversaciones, me da muchísima risa porque yo vivo llamando a todo el mundo por videollamada y yo siempre digo, es que no es lo mismo si te veo cuando te lo estoy diciendo, y claro, porque yo ando buscando sentirte cómodo con lo que te estoy diciendo. Sí, es que no es lo mismo, Definitivamente también ese contacto presencial o por lo menos visual de yo poder ver a la otra persona le aporta a la comunicación y por eso hay conversaciones que no podemos tener por teléfono, mucho menos por WhatsApp, sino que tenemos que vernos, que tiene que ser en persona y demás, porque ese contacto también forma parte de poder tener una comunicación apropiada y una comunicación asertiva. Y creo que sí, que definitivamente es muy valioso todo esto que hemos podido ir recogiendo en cuanto a... Ahorita de alguna forma conecté con la idea de la importancia también de aprender a regular nuestras emociones. Bueno, cuando hablábamos de la parte de los conflictos. Sí. Porque también, por ejemplo, tú estabas hablando era de la entrega del informe cuando no se está preparado o cuando te van respondiendo y demás, eso puede generar frustración, porque uno está tratando de acompañar desde el amor, desde el respeto. Entonces, creo que también, y en el plano personal sobre todo se da mucho, es importante que podamos regular esas emociones que pueden ir surgiendo a raíz de lo que estamos escuchando o del momento que estamos compartiendo, para que la comunicación sea asertiva. El yo poder identificar, yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo vengo a ser una persona que trabaja mucho su ira, el temperamento, porque tiendo a ser un poquito iracunda. Entonces, yo aprender a escuchar mi cuerpo y a identificar dónde empieza a manifestar la ira, me ha ayudado mucho. Para mí ha sido fundamental el yo poder identificar que en mi caso, cuando yo me empiezo a enojar, cuando empieza a llegar la ira, se me calienta el cuello, ha sido fundamental para yo poderme autorregular y evitar... Dices, ya, aquí tengo que parar. Tengo que parar, tengo que revisar mis pensamientos, tengo que reorganizarme, a veces tengo que hacer una pausa, dependiendo de la situación, obviamente, pero creo que es algo también importante. Al momento de yo aprender a tener una comunicación asertiva, tengo que aprender a escuchar mi cuerpo, tengo que aprender a manejar mis emociones para lograr fluir, porque somos seres humanos y evidentemente si yo me siento atacada, si yo me siento juzgada, se va a activar un modo de defensa. Eso es una respuesta y un instinto muy natural. Del ser humano, sí. Exacto. Entonces, el yo aprender a escuchar, ver eso y tener esas herramientas de autorregulación son fundamentales para lograr la asertividad y la fluidez de la comunicación. Otra cosa que yo he tenido que aprender es a ir más despacio.
Yo vengo de hablar como una carretilla. A veces, en esa misma rapidez, me ha pasado, o me pasaba, ya casi no me pasa. Bueno, todavía me pasa un poco, que yo asumo que el otro sabe. Como yo lo tuve aquí en mi cabeza y me salto partes. Ya me pasa menos, pero todavía me pasa. Sobre todo en plano personal, porque en el plano profesional uno tiende a organizar, a prepararse para el discurso. Parte de yo aprender a comunicarme de manera apropiada, sobre todo en el plano personal, ha sido el yo ir más despacio, el yo organizar mis ideas, porque te comentaba, en el plano profesional, de repente tú tienes tu discurso más armado, es más organizado y es otro contexto. Pero en el plano personal, sí, a veces puede ser retador el yo poner en práctica todo esto que hemos venido conversando, que suena aquí obviamente un espacio tranquilo, muy bonito, pero que ponerlo en práctica puede ser todo un reto. Entonces, para ir concluyendo y antes de despedirnos, creo que sería muy valioso poder identificar cuáles son esas cosas que desde tu perspectiva nos podrían ayudar a tener una mejor comunicación, cuáles son esas prácticas que de repente puedo empezar a implementar en función de mejorar la forma en la que yo me comunico. Mira, yo diría que en primer lugar, hacer un ejercicio de empatía. Cuando tú te pones en el lugar de la otra persona, ¿cómo te gustaría a ti que te dieran el mensaje? Definitivamente eso ayuda a despejar un poco, lo voy a decir desde el rol profesional, de que yo tengo la razón. Y conectar con esa otra persona para todo, María. O sea, yo puedo llamar, no sé, a una amiga para darle una noticia trágica y yo necesito entender cómo a mí me gustaría que me llamen a mí para decírmelo. Una relación de pareja, yo puedo dar una noticia negativa, terminar una relación, y yo tengo que saber cómo a mí me gustaría, desde el respeto que lo hagan, y me pudiera sentir satisfecho. O sea, que ese ejercicio de empatía es fundamental. Creo que también, poco a poco, ejercitar el reconocer el lenguaje no verbal de las otras personas. Eso es fundamental, porque si tú te fijas, las personas cuando quieren evadir una conversación o evitar un contacto acerca de un tema, hace mucho el evitarte la mirada. Y son un sinnúmero de cosas que definitivamente con el paso del tiempo, ¿verdad?, uno va a poder poner en práctica. No te va a salir bien a los 2 días, definitivamente, pero sí ir poco a poco. Cónchale, cada vez que hablo de este tema, su actitud es. Entonces, ir viendo más allá de las palabras. Sí. Creo que un tercer elemento sería reconocer en uno mismo, como tú decías, cuál es el indicador de que las cosas ya se están saliendo de mi control. Yo me estoy subiendo un poquito en cuanto a impulsividad, o estoy siendo ofensivo, no usé la palabra que planifiqué utilizar, ya se lo he intentado decir 2 veces y la otra persona sigue como cortando el mensaje. Eso te está diciendo que no es el momento, o que tal vez no estás listo tú. Entonces, aprender a que postergar una conversación o expresar una idea no siempre está mal. Claro, hay momentos donde tú tienes que decir la cosa en ese momento sí o sí, pero si tú lo haces, ok, este es el momento, esto no puede ser negociable, pero ¿cómo me gustaría que me lo dijeran a mí? Entonces la probabilidad de que las cosas salgan mejor, pues definitivamente es mayor. Sí. Yo creo que ese reconocer, resumiendo, el lenguaje no verbal, a ser empático en cómo me gustaría a mí escucharlo, y reconociendo que no es sinónimo de debilidad postergar el momento porque no es tal vez el idóneo o el ideal. Claro. Esos 3 factores serían como una recomendación mucho más genuina o se las agregaría a todas las que pudiéramos encontrar en internet de cómo hacer una comunicación asertiva, desde mi experiencia. Sí, excelente. Yo creo que sí, definitivamente. Y hay algo que ahorita yo mencionaba, en mi caso, ¿verdad? En mi experiencia, el yo aprender a regular mis emociones, el cuidar mi discurso interno en medio de la conversación también es importante. Y algo muy valioso para mí ha sido la capacidad de reflexionar luego del conflicto, porque yo puedo tener toda esta información y tratar de hacerlo a la perfección, pero vamos a meter la pata, nos vamos a equivocar. Nos va a pasar. Entonces, en el momento en el que, mierda, otra vez volví a responder desde la ira, otra vez dejé que la ira llegara a un 8, esa capacidad de reflexionar luego es lo que me va a permitir enmendar y aprender a hacerlo también de manera distinta la próxima vez. El yo aumentar mi conciencia del momento, aumentar mi conciencia de dónde fallé, dónde me equivoqué, qué fue lo que hice. O sea, ese espacio de reflexión para mí ha sido fundamental para poder hacerlo de manera distinta, porque por lo regular los conflictos con las personas que tenemos cerca se suelen dar y repetir por situaciones muy similares. Sí. Entonces, cuando ya yo sé que hay un escenario que a mí me va a generar ira, ya yo voy preparada. Claro. Cuando ya yo sé que hay algo que puede terminar en un conflicto, ya yo tengo las herramientas que puedo utilizar para lidiar con esa situación de una manera distinta. Entonces, creo que sí, que esa parte también, en mi caso, ha sido importante y le ha agregado valor a
a mi proceso de aprender a comunicarme de manera asertiva. Tal vez le agregaría eso, aprender también a mostrarnos, dejarnos ver vulnerables con las otras personas. Claro. O sea, tú tienes una diferencia con tus amigos y tú puedes perfectamente retomar al día siguiente. Mira, en el momento que hablamos de este tema, cuando me dijiste esto, me dolió. Sí. O entendí de eso que me dijiste, entendí esto. Y es una forma de también ir educando al otro en utilizar la mejor comunicación cuando es una relación que va a ser estable en el tiempo. Correcto. O sea, se da mucho, por ejemplo, la dinámica familiar. O sea, a veces yo digo desde mi propia experiencia, mi mamá siempre es muy como directa a decir las cosas. Y yo le digo, pero cuando tú me lo dijiste, tú pudiste haberme dicho esto primero, esto después, y el mensaje va a ser el mismo. Sí. Pero si tú no te expresas, si no le dices cómo hubiese sido desde tu punto de vista la forma ideal, no estás ayudando al otro a que su discurso también pueda crecer. Y que pueda mejorar y que te conozca mejor, porque ahorita tú decías como tratar de, desde la empatía, pensar cómo yo quisiera que me lo digan, pero tú puedes perfectamente, Miriam, pensar, ok, le tengo que decir a María Luisa, ¿cómo me gustaría que me lo digan a mí? Y quizá esa no es la forma en la que yo lo haría. Entonces, el yo luego poder decirte, Miriam, mira, yo sé que tú me dijiste esto por esto y esto y esto, pero en realidad en ese momento yo me sentí atacada, yo me sentí juzgada, no me gustó, creo que no era el momento, me hubiera gustado tal cosa. Es una forma de establecer límites y de también poder comunicarle a la otra persona lo que para ti funciona o no funciona, que es parte fundamental de tu, sobre todo cuando hablamos de relaciones personales, de tu poder mejorar esa dinámica en la relación en general y en la comunicación, que es el tema que nos ocupa. Sí, un puntito, María, que no quería dejar de decir. Algo que me funciona mucho es utilizar también la red de apoyo. O sea, cuando tú tienes una red de apoyo en torno a lo que necesitas comunicar de manera puntual, definitivamente eso te ayuda a ver las formas, a ver las cosas de una forma diferente y ampliar como el foco de la capacidad que tú tienes. Por ejemplo, a nivel profesional me ha pasado que tengo que acercarme a colegas tengo que entregar unos resultados, este es el perfil de niño, este es el perfil de los padres. Estoy pensando hacerlo de tal forma, y definitivamente es súper enriquecedor escuchar otras posibles estrategias que se salen tal vez de tu idea inicial. Sí. Me pasa porque tengo otros colegas que hacen el mismo trabajo que yo y no necesariamente porque estemos en el mismo establecimiento. A veces yo lo hago con una llamada telefónica. Mira, es una familia con estas características y me pasa esto. Tienen esta percepción y hay una forma distinta porque tal vez otro profesional ya ha pasado por estas experiencias. Claro. Lo mismo me pasa a nivel personal. A nivel personal, hay momentos donde uno actúa desde la emoción, porque por más que nos hemos trabajado, nos pasa todo en algún momento. Yo creo que la forma más genuina de tú reconocer quiénes realmente son tus amistades o tus amigos genuinos es que después de un momento o cuando tienes que hacer algo puntual, tú tengas a quién llamar. Tengo que hablar con fulana, sobre todo cuando son grupos de amigos, y tengo que decirle esto, ¿qué tú crees si se lo digo de tal forma? O voy a esperar tal día, la voy a invitar a un café y vamos a hacerlo de tal forma. Y eso también te da como esa parte humana, de no lo quiero hacer desde lo que yo creo, sino desde lo que realmente pudiera ser mejor. Sí. Lo mismo pasa con la pareja. Obvio, uno no anda divulgando cosas de pareja, pero siempre hay alguien de confianza con quien tú puedes sentarte. Tengo que decirle, qué sé yo, tenemos una situación económica y esa otra persona te ayuda porque no está viviendo el momento. Pero mira, cuidado si tú le dices esto, se puede sentir de tal forma y cónchale, sí, yo no lo estaba tomando en cuenta. Sí, de otra perspectiva. Y eso al final es tú también ponerte vulnerable y entender que no tenemos todas las estrategias. Claro. No porque nosotras seamos psicólogas tenemos las mejores habilidades de comunicación. A veces tenemos que salir a buscar con colegas de al lado. Claro. Yo toco el consultorio de al lado. Tengo tal caso y tengo que sentirme alimentada. Porque al final, como tú decías en tu introducción, somos seres sociales. Claro. Y no solos no vamos a poder con todo. Y eso también te ayuda a salir de tu esquema, porque muchas veces eso es lo que necesitamos, como alguien que nos ayude a refrescar esa visión, esa perspectiva, y que nos ayude y que aporte en ese proceso de lograr comunicarnos. Siempre, como decía ahorita, para lograr el objetivo. Mi objetivo es comunicar una idea, un pensamiento, una emoción. Entonces, cuando quiero sanamente comunicarme de una manera apropiada, ese feedback de otra persona, de otro punto de vista, me puede efectivamente alimentar y nutrir. Sí, me hace abrir el foco, definitivamente. Sí, totalmente. Es así. Miriam, de verdad, a todos los que nos escuchan, si a nosotros nos dejan, nosotros podemos hacer 3 capítulos. Exactamente, largo y extendido. Yo te voy a volver a invitar y vamos a seguir conversando porque siempre aprendo contigo, Miriam. Me encanta tu enfoque, me encanta la manera en la que comunicas, así que de verdad
verdad, muchísimas gracias por haber aportado este espacio de No es Terapia, donde entiendo que todos los que nos están escuchando se han quedado con información muy valiosa que tú has podido compartir en el día de hoy. Así que gracias por decir que sí, gracias por todo lo que nos has aportado. Gracias a ti. Definitivamente el espacio de No es Terapia yo creo que va a ser lo más terapéutico que se han inventado en los últimos tiempos. Y que exista este espacio, sobre todo para transmitir de manera tan llana, yo creo que es un valor que hace mucho tiempo necesitábamos. Súper. Y tú sabes que siempre y cuando en la agenda nos pongamos de acuerdo, siempre va a ser un sí. Yo te voy a avisar con tiempo, no te preocupes, pero definitivamente... Si me vuelven a ver, ya saben. Tienes que volver. Y a claro todos los que nos escuchan, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Si conocen de alguien que pueda necesitar de esta información, compártanlo. Y recuerden suscribirse, activar las notificaciones, darle like y toda esa parte ya de marketing, ¿verdad? Que tengo que dejarme llevar. Pero claro, hay que hacerlo, Y nos vemos en un próximo episodio de No es Terapia. Hasta la próxima.